Yemen está aquí, en Oriente Próximo, al sur de la península arábiga. Es un país peculiar, siendo el único republicano dentro de la misma península. Tiene un tamaño de unos 527.000 kilómetros cuadrados, algo mayor al de España, por si queremos hacer la comparación y el mapamundi a simple vista nos engaña. Enfrentamiento entre facciones islámicas, principalmente entre chiitas repartidos en el interior del oeste del país junto a las grandes urbes y sunitas, que poseen el control del preciado Adén y la consiguiente importancia estratégica. Los grandes daños de la descolonización interfieren en la puja de estas dos ramas del Islam por hacerse con el control de una zona que, como pudisteis ver, nunca se ha regido sin el paraguas de una potencia. Un momento. Antes de adentrarnos en su presente, necesitamos preguntarnos por su pasado. El territorio que actualmente forma el Estado yemení ha sido uno de los centros más antiguos de civilización de Oriente Próximo. En los siglos posteriores, Yemen oscila entre la independencia y la sumisión, primero los califas de Egipto y luego los sultanes del Imperio Otomano. A partir del siglo V interviene Portugal, quien se apodera del puerto de Adén durante unos 20 años y mantuvo durante este periodo un enclave fortificado en la isla de Socotra. En el siglo XVIII, Ibn Saud, fundador de la dinastía saudita, anexiona Yemen, que luego vuelve, tras un breve periodo de independencia, al dominio egipcio. En el siglo XIX, los británicos se instalan en Adén en 1839 y pasan a ser un poder decisivo en el sur, mientras que el norte dependía del Imperio Otomano. La historia de Yemen como país se vertebra desde 1918, según acaba la Primera Guerra Mundial, cuando el norte alcanza la independencia del Imperio Otomano, aunque tardaría 44 años más en despojarse del control de sus vecinos saudíes. El sur, de sumo interés geográfico, que como tú ya sabes fue del interés de los pueblos desde hace más de 2500 años, estuvo controlado por británicos hasta 1967, cuando nació Yemen del Sur, región marcada por el socialismo. La unificación tardaría 23 años más tarde, en 1990, formándose así la República de Yemen, una república dejada a la intemperie dentro de la ferocidad de la zona,
¿Sobrevivirá? En 1994, en el sur, que se sentía perjudicado por la anexión, un movimiento secesionista sería disipado en una dolorosa guerra civil. La herida seguía abierta y el problema era más latente. En el año 2000, Yemen y Arabia Saudí, la nación que marcaría el devenir de Yemen, acordaron la delimitación definitiva de sus fronteras. Desde entonces, Yemen vivió inmerso entre el desgobierno y el bloqueo económico que impedía reflotar la maltrecha economía. Desde 2011 se inició un fenómeno social, las primaveras árabes, que a ti ya te sonarán, al rebufo de lo que se respiraba en el mundo árabe, encabezado por el pueblo, pidiendo mejores condiciones sociales a unos dirigentes que únicamente pensaban en llevárselo todo. Las manifestaciones fueron reprimidas violentamente por el gobierno, lo que acentuaría el rechazo hacia el presidente hasta provocar la dimisión del mismo, cuyo poder lo dejó en manos de Mansur al-Hadi, que fue elegido en unas elecciones fraudulentas. El proceso fue interrumpido por el conflicto armado entre hutíes, chiitas, que apoyan al presidente Saleh, aliado de Irán, y al-Islah, aliado de Arabia Saudí y Occidente, afines al presidente entrante. La irrupción se da cuando los hutíes se apoderan de Sanaa, la capital, declarando consigo el control del país. El presidente al-Hadi recurre a la predisposición por actuar de su aliado Arabia Saudí, suní como él, decidido a acabar con la revuelta chiita. Una guerra silenciada. La guerra de Yemen, al igual que el resto de guerras de Oriente, ha sido silenciada de inicio. Esa falta de conocimiento abre un escenario libre para la masacre. Las guerras tienen tres bandos y sus consecuencias siempre las sufren los mismos, los inocentes. ¿Por qué le interesa a Arabia Saudí el control de la zona? La Operación Tormenta Decisiva, una intervención militar a Yemen organizada por Arabia Saudí y sus aliados, produjo fuertes movimientos políticos y militares en la zona. Si bien el escenario de Oriente es complejo, una razón para entender el conflicto es el petróleo. Yemen se trata de una zona geográficamente extremadamente sensible para el reino saudí, porque por el estrecho de Bab el-Mandeb, Golfo de Adén, pasa casi el 5% de la producción mundial de petróleo. El reino saudí no se podría permitir que la zona estuviese controlada por los hutíes, aliados de Irán, con el cual mantiene un enfrentamiento, lo que motivó su intervención. Arabia Saudí entiende que todo lo que sucede de perder la salida fácil al Mediterráneo de su petróleo. La guerra, que se presuponía sencilla para Arabia Saudí por la ventaja de hombres y aviones, ha virado en una guerra de desgaste, sitiando los núcleos hutíes, aunque sin poder penetrar. De esto es muy responsable la orografía, que a ti ya te sonará, sirviendo de lugar de aislamiento para las milicias locales y dificultando la acción de la maquinaria moderna saudí. También beneficia a los hutíes su escasa cadena de mando, capaces de tomar decisiones por sí solos, por el contrario de los saudíes, que cuentan con una fuerte cadena de mando propio de países autoritarios para evitar revueltas en el propio ejército, así como altos mandos militares elegidos a dedo, con pocos conocimientos de guerra moderna. Pero Arabia Saudí no está sola en esta guerra de desgaste, cuenta con apoyos armamentísticos y de inteligencia de estos países. Las armas que Arabia Saudí usa contra civiles en Yemen tienen sello español. Récord histórico de venta de armas españolas a Arabia Saudí. PAN o ideología. Podemos e Izquierda Unida apoyan la venta de barcos de guerra a Arabia Saudí. Más de 300 contenedores de explosivos salieron del puerto de Bilbao hacia Arabia Saudí en 10 meses. Trump vende armas a Riad por 110.000 millones de dólares. Francia firma contratos estratégicos con Arabia Saudí.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha empleado también municiones de racimo procedentes de Reino Unido, armas explosivas letales cuyo uso está prohibido por el derecho internacional. Well, sir, I just want to ask you, will you continue to use cluster weapons in Yemen? This is like the question, did you stop beating your wife? But yes or no? Yes. Además de los aliados occidentales, Arabia Saudí cuenta con el apoyo de sus vecinos. Las salvajes consecuencias de esta guerra sobre el pueblo yemení han provocado una de las mayores crisis humanitarias que se recuerdan. El bloqueo ha causado la ausencia de alimentos y medicinas en un entorno totalmente dependiente de ayudas. El desastre de la guerra ante vuestros ojos. La población civil se lleva la peor parte de la violencia en Yemen. Además de causar muertes y heridas a miles de civiles, el conflicto ha exacerbado una crisis humanitaria que ya era grave, producto de años de pobreza y mal gobierno, provocando un inmenso sufrimiento humano. Unos 18 millones de yemeníes dependen actualmente de la ayuda humanitaria para sobrevivir. Para impedir la llegada de suministros a las fuerzas hutíes, la coalición comandada por Arabia Saudí ha impuesto un bloqueo aéreo y naval parcial que ha limitado gravemente la importación de productos esenciales, obstaculizando el acceso a agua, alimentos, asistencia humanitaria y suministros médicos. Esto ha conducido a miles de personas a una situación desesperada. No dejes que caiga en el olvido.